Televisora Andina de Mérida presenta Buenos Días. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a todos ustedes a la televisora Andina de Mérida en el amanecer de este día. Nos encontramos en pleno corazón del Parque Albarregas, en la zona centro-sur del parque, exactamente en la parte de atrás del Instituto Nacional de Parques y del Ministerio de Ecosocialismo. Estos son espacios que hasta hace muy poco se encontraban completamente tapiados por el monte, en consecuencia por el abandono. El Parque Albarregas es, sin duda, el pulmón más importante que posee la ciudad y además forma parte, más que de un proyecto, de un decreto y de un área salvaguardada que va desde la zona norte y atraviesa completamente el municipio Libertador hasta parte del municipio Campo Elías, en lo que es la ribera del río Albarregas, posteriormente del Albarregas y del río Milla, y así va hasta unirse con el río La Pedregosa y seguir por esa subcuenca de lo que es también la subcuenca del río Chama. Y nos encontramos con Amaru Briceño, un buen amigo, un amigo viejo, un viejo amigo, que ha ocupado a partir del nombramiento de la elección del nuevo alcalde del municipio Libertador, Nelson Álvarez, ha ocupado y ocupa lo que es la jefatura del gabinete de la Sexta Transformación. En consecuencia, es el secretario de la Sexta Transformación. Y creo que debemos comenzar por ahí. Amaru, qué placer verte. Bueno, igual, Jorge, buenos días a todos los que nos escuchan y gracias por la invitación a la televisora Andina de Mérida, bueno, a toda la gente que ve este programa en tantos lugares. Amaru, de verdad que a tiempo sin verte, y para mí es una alegría de que estés nuevamente en una posición pública. Quizás los que recordamos tus andadas por la función pública, siempre la recordamos bien, siempre la recordamos con alegría y siempre pensamos que has sido un buen funcionario público y por eso nos alegra que estés otra vez en la función pública y en ese paso eterno por la docencia, que es tu otra acompañante. ¿Qué es la Sexta Transformación dentro del plan de las 7 transformaciones que ha entregado el presidente Nicolás Maduro a concurso de los venezolanos? Sí, una buena pregunta para abrir el programa y tiene que ver con una de las partes del programa presidencial que se presentó el año pasado en la campaña y se entronca con una situación compleja en el planeta, no solo en Venezuela, que es lo que algunos conocen como crisis climática, algunos le han dicho cambio climático, pero en fin es un proceso de desequilibrio del planeta, en términos meteorológicos, en términos climáticos, en términos forestales, en términos vegetales y por supuesto en términos de extinción de algunas especies y sobre todo evitar ahora con este discurso, este debate que se está haciendo que eso pase, ¿no? Y en esa urgencia, bueno, en ese programa se plantea qué hacer y se desarrolla una serie de líneas políticas para que eso no sea así. Dentro de ella, algo bien importante que es sembrar la vida. Estamos hablando de los viveros, una práctica que se ha hecho durante muchos años, que Mérida tiene además una facultad de ingeniería forestal y luego algo que es clave, cómo hacemos para regenerar ecológicamente el sistema. Entonces, por ahí va esa transformación, ese planteamiento a partir de una idea que la gente suma con conciencia lo que está pasando en el planeta desde el punto de vista pedagógico, los niños y los jóvenes y andragógico, bueno, en toda la sociedad. ¿Cómo logras llevar la 6T o la sexta T, la Sexta Transformación al plano municipal? ¿Cuál es el plan que le propones a los merideños para hacer posible la Sexta Transformación en el municipio Libertador? Bueno, precisamente después de ese programa que hizo el presidente de la República, ahora Nicolás Maduro Moros, bueno, en el caso municipal, el ingeniero Nelson Álvarez también pues tomó el mismo programa y se desarrolla en una idea de aplicarlo a la ciudad.
¿La ciudad en qué clave? Bueno, una clave tiene que ver con este lugar donde estamos, es el Parque Metropolitano Albarrega. Usted decía el pulmón, sí, pero además es la columna de la ciudad. Tiene que ver con meteorología. ¿Sale a dónde? Yo ando explorando, primera vez que estoy Sí, aquí. tiene que ver con ambiente, tiene que ver con el ecosistema pues, de la ciudad y de la gente, ¿no? Incluyendo a la gente dentro de aquello. Y allí, pues, el planteamiento que entronca el parque después se suma a la gestión de ambiente que hemos hecho. La gestión de ambiente del municipio siempre tiene que ver o ha tenido que ver con prohibir, bueno, cortar un árbol, algunos árboles, los árboles de la calle. Pero no solo se trata de eso, ahora se trata también de hacer algo importantísimo que es, bueno, sembrarlo. No sembrar uno, sembrar mucho, ¿no? Aprovechar ahora que este año se hacen los 200 años del decreto de Chuquisaca, de Bolívar, nos decía siembren 1 millón de árboles. Ahora estamos hablando de 1 millón de individuos en este municipio para bajar 2 grados de temperatura. Y luego, algo fundamental, Jorge, que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. ¿Cómo hacemos para buscar formas de generar energía alternativa que no implique quemar lo que hemos hecho durante más de 100 años, ¿no? Esto implica una organización, implica una estructura dentro de la Secretaría. ¿Cuál es esa estructura que se propone? Bueno, está empezando ahorita a organizarse una dirección de ciencia y tecnología, la unidad de protección animal, no solamente vista como los animales domésticos de la casa, también la fauna silvestre, que implica pues ver el ecosistema como un todo. Lo que decía también el parque metropolitano, conjuntamente con los otros 2 parques, Parque de la Sierra La Culata y el Parque de la Sierra Nevada de Mérida, como elementos importantísimos para producir agua. Y luego, algo que es clave es la visión de la conservación, desde que de la prohibición o desde la idea proactiva para generar conciencia y generar además un bosque en la ciudad. ¿Se puede lograr impactar en el corto y en el mediano plazo desde la sexta transformación? Yo creo que sí, porque el solo hecho de lograr que este parque se conecte, como usted decía, que de un vecino que salga a correr, los que les gusta correr en Mérida, iban bastantes personas, del santuario José Gregorio Hernández, y pueda tener una vía, un acceso que lo lleve a Santa Rosa y pueda volver a bajar por allí y pase por un lugar que tenga seguridad, que tenga belleza, que sea estético, que sea ético, ecológico, pues por supuesto que impacta. Y si además de esto estamos hablando de sembrar 1 millón de individuos, no solo en este parque, hablando de los parques también nacionales que tenemos, bueno, quizás son 2 grados menos de temperatura. Hay otro elemento que va acompañado con todo esto y que tiene que ver bastante con el plan de ordenamiento urbano en el municipio Libertador. Desde hace mucho tiempo, usted lo sabe, poco se habla o poca gente le ha querido en términos peyorativos meter mano al plan de ordenamiento urbano en el municipio Libertador. Esto significa las poligonales, esto significa mover las poligonales, esto significa meterse un poco con lo urbano, pero también meterse mucho con lo que no es urbano, con lo natural y con la protección de la naturaleza que está precisamente en el Parque Nacional Sierra de la Culata, en el Parque Nacional Sierra Nevada y en el Parque Albarregas. Bueno, precisamente hay que ir y vamos a empezar casualmente mañana una mesa de discusión sobre algo que es clave, Jorge, que es revisar las leyes, en este caso las ordenanzas. Estamos hablando, en el caso de este parque específicamente, de áreas como la ARU 4, que se permite cualquier actividad, del ARU 3, que también se permite cualquier actividad. Algunos gobernantes decidieron que aquí podía haber un hotel 5 estrellas, o una bomba de gasolina. Cosas como estas que son pues bien extrañas, ¿no? Dentro del concepto original del parque, tenemos que reformar esas ordenanzas, tenemos que ir a la ARU 1, a la ARU 2, ¿qué hacemos con el parque? Además, dentro de la visión en que la gente pueda hacerse del parque, aprender el parque, hacerse de él y pasar pues parte de su vida en este lugar, estudiando con sus hijos, recreándose y contemplándolo también. Amaru Briceño está al frente de la sexta transformación en la alcaldía del municipio Libertador.
yo lo celebro, créanme, porque además celebro que un buen funcionario esté al frente de una responsabilidad que es bien importante para una ciudad que amerita su cuidado y que amerita su protección. Y creo que todo esto significa la posible convivencia entre lo urbano y lo natural. Lo decía alguna encíclica de algún papa, Laudato Si, de manera bien clara, que es la comunión precisamente entre lo natural y lo urbano. Y de eso se trata, procurar esa comunión, sin impedir lo urbano, pero sin dañar lo natural. Compromisos comerciales y a la vuelta. Seguimos con más en esta mañana de Buenos Días por la televisora Andina de Mérida. Buenos días. Seguimos en esta mañana de Buenos Días por la televisora Andina de Mérida. Hay ya algunas acciones que se vienen desarrollando desde la Secretaría, desde el gabinete de la Sexta Transformación. En primer lugar, estructurar el gabinete desde lo científico y tecnológico hasta lo absolutamente natural, hasta la protección de la vida silvestre. Esto concibe en el medio la siembra de 1 millón de individuos vegetales, y eso es bien importante para Mérida, porque acaba de decir algo Amaru, que esto va a reducir 2 grados la temperatura, y es una lucha frontal contra el cambio climático, contra la crisis provocada por el cambio climático, no por el cambio climático que ya existe, sino por la emergencia que está provocando ese cambio climático. En segundo lugar, ha hecho referencia a un análisis importante de las ordenanzas, y sobre todo las ordenanzas que regulan el Parque Albarregas para comenzar, y por esa razón se ha celebrado, se va a celebrar algún tipo de reunión ya con los concejales de las distintas comisiones para poder analizar, determinar y transformar lo que haya que transformar en materia legal sobre las regulaciones que existen en torno a este parque. Adicionalmente a ello, también pues se ha comenzado a trabajar en el parque. Yo creo que esa es una también extraordinaria noticia. Se ha logrado intervenir mucho en la zona que está desde el laboratorio de hidráulica, doctor Julián Aguirre P., hacia abajo, pues hacia prácticamente la ribereña, creo, pero falta mucho más por resolver. Hay zonas del parque que están intervenidas, que están invadidas, específicamente en lo que es la urbanización Pompeya. En esos sectores hay sectores completamente invadidos de manera inexplicable y que han permanecido en el tiempo invadidos. De igual forma, hay sectores como este de Imparques que en algún momento los han intentado recuperar, no los han podido recuperar, y ahora vemos, y ustedes pueden ver con las cámaras, que se ha hecho un importante esfuerzo. Ya se ve, por ejemplo, la unidad educativa que se encuentra al lado del Ministerio de Ecosocialismo, que no se veía desde este punto, de esta mesa donde estamos sentados en pleno corazón del parque. De manera que hay acciones que se vienen desarrollando y que forman parte de un plan de acción diseñado para Amaru Briceño para empezar a generar la transformación que prevé el punto 6 del plan de gobierno del presidente Nicolás Maduro. Bueno, efectivamente, como dice Jorge, el gabinete tiene una serie de funciones, pero también tiene una serie de funcionarios que hacen o desarrollan esas funciones. Uno de ellos, bien bueno, que hay que reconocerlo, el amigo Ray Bielma, el presidente de esta institución, ¿no?, de este parque, que tiene figura jurídica. Y Ray, pues el 1 de septiembre entramos aquí en las condiciones que lo tenía, y ha asumido esa gran responsabilidad con poco personal, pero el mismo que ha estado aquí. Se han logrado recuperar una gran cantidad de caminerías, y bueno, estos espacios, como este espacio no se veía, donde estamos actualmente. A partir de ahí, lo que veníamos diciendo hace un rato, hay que hacer una revisión de lo legal. ¿Por qué? Porque es un parque bimunicipal, que hay que aclararlo a los que nos escuchan. Bimunicipal, tiene un decreto presidencial del año 82 del presidente Luis Herrera Camping, sí, lo hizo. Y luego lo lógico era que ambos municipios tuviesen su ordenanza. Pasó que el municipio de Libertad la hizo en el 2000, la modificó en el 2002, pero el municipio de Juan Polías nunca la hizo. Por lo tanto, no hay un reglamento bimunicipal para este parque, se utiliza uno muy antiguo. Entonces eso hay que discutirlo, lo estamos debatiendo. Los concejales también de Campo Elías pues están en esa idea, el alcalde de ese municipio, Jesús Rodríguez, también, el homólogo de la Sexta T, Carol Rivera, y bueno, nosotros
hablando también del Consejo Legislativo, la legisladora Carolina Arias metida en esto, porque tiene que haber una ley también estatal que tenga que ver con 2 municipios, con un parque con estas características, estas condiciones, quizás solo parecido al que hay en La Carigua y en Araure, que es un bimunicipal. Entonces un parque distinto, que no se parece a casi ninguno y no tiene las características de un parque nacional, porque se permite pues el paso de la gente, del vecino, ¿no? Adicionalmente a eso, ya hay trabajos que se vienen desarrollando. Claro, se han venido desarrollando, que se van a venir en 10 tramos, lo decía hace un rato, es un parque muy grande, 602 hectáreas, 38 áreas, 10 tramos, y la idea es en algún momento conectar todos los tramos longitudinalmente y luego transversalmente para que alguien que llegue al terminal de pasajeros con una maleta pueda pasar acá con una pasarela y terminar en el aeropuerto y pueda irse a Caracas sin tener que montarse en un Eso vehículo. lo había leído en algún plan que había desarrollado, ya se había desarrollado y que existe, porque mucho se ha hablado del Parque Albarregas en el desarrollo de la Mérida Ideal. Y en ese desarrollo se habla de muchas caminerías, se habla de mucho, bueno, de hecho, por aquí va a funcionar el transporte masivo, que no era el trole, el MAC, sino que finalmente iba a ser el tren magnético que se estaba desarrollando y que tenía un espacio de estudio en la Facultad de Ciencias y que bueno, iba a transversalizar. También se hablaba de algunas plantas de tratamiento, que no es potabilización, es tratamiento de las aguas servidas. Una sola se había construido, que está abandonada, que es la del complejo, la del núcleo de la Hechicera, y se preveía que existieran otras plantas de tratamiento para que el agua servida que se vertiera a las cuencas o a las subcuencas de los ríos fueran aguas prácticamente potables, o por lo menos que no generaran tanto daño a la naturaleza. Sí, hay de verdad hay una serie de proyectos. Estamos hablando de varias ideas que el profesor Luis Hugo de la Universidad de los Andes lanzó. Este libro existe, lo fue editado, y aquí hubo uno muy interesante que comentaba el arquitecto Sandro Bellosta, lo hizo. Existe el proyecto que se puede, por supuesto, hacer, y el otro que está parcialmente hecho el colector marginal de este río, que precisamente termina en una gran laguna de oxidación en la confluencia entre el Chama y el Albarrega, para que bueno, el agua que entra ya al río Chama pues no sea la que sale, ¿no? Eso se puede hacer, no es fantasía, no es cosas de ciencia ficción, sino que se puede hacer perfectamente con mucha voluntad política, con mucha conciencia ciudadana también, y además con las leyes claras. ¿Existe voluntad política en este momento en la alcaldía del municipio Libertador para emprender un proyecto de la magnitud y del impacto social que tiene este tipo de proyectos? Existe voluntad política en la alcaldía, existe la voluntad política en la gobernación de Mérida, en el caso del gobernador Arnaldo Sánchez, existe la voluntad política en el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, y además en los distintos alcaldes, no solo el de acá, sino también el de Ejido, y los cuerpos legislativos, que son muy importantes, el poder legislativo. Hay un elemento que debemos considerar en esta conversación, y que es el poder comunal. ¿Por qué? No es porque esté de moda, sino porque ciertamente el poder comunal desde abril del año pasado ha comenzado a tener, o desde este año ha comenzado a tener muchas consultas, y esas consultas se han venido transformando progresivamente en proyectos que han impactado a la sociedad local, a la sociedad muy local, a la sociedad comunal, a las comunas, a cada uno de esos circuitos comunales. Pregunto, ¿cómo interviene en la sexta transformación de la alcaldía del municipio Libertador el poder comunal, que además va a ser el eje de la transformación constitucional que se debatirá seguramente a partir de enero del año 26? Bueno, una pregunta interesante que tiene que ver con Mérida. El 10 de julio estuvo el presidente de la República en Mérida y lanzó algo bien importante, que es la gran misión Madre Tierra Venezuela. En esa misión tiene 7 vértices. El primero dice: conformemos los comités de ecosocialismo, ciencia y tecnología. No el antiguo comité de ambiente, sino que se articule con la ciencia y la tecnología, porque hay que buscar la energía alternativa. El poder popular, en el caso de Mérida, probablemente 280.000 personas de las que habitan Mérida en este momento viven en la cuenca del Albarrega, o tienen que ver con la cuenca del Albarrega. Los otros 100.000 están en la cuenca del Chama. Siendo así, la mayoría de los circuitos comunales y la mayoría de los consejos comunales están en esta cuenca. Y efectivamente la idea dentro de eso es concientizar, organizarlo, también en la escuela, también en los liceos, también en la universidad,
y a partir de eso, parte de esos proyectos que ustedes señalan, Jorge, se tengan que ver con lo ambiental, con lo ecológico, con lo alternativo. ¿Cómo hacemos energía fotovoltaica en Mérida, que la podemos, por supuesto, desarrollar? ¿Cómo podemos desarrollar energía hidráulica con pequeñas, muy pequeñas estaciones en las distintas riachuelos que tenemos o quebradas? Porque de hecho creo que Mérida, y por una iniciativa del gobierno anterior, del licenciado Guzmán, se ha preocupado mucho en las energías alternativas, y eso ha significado hasta la gran granja que ahora se construye en el kilómetro 15 en las adyacencias de la planta Don Luis Zambrano. Entonces me parece que eso es bien, que es importante, y que eso se pudiera replicar en estos espacios para generar opciones a las comunidades que habitan, como usted dice bien, en la subcuenca del río Albarregas, así como en la subcuenca del río Chama. Claro, estamos hablando de un estado con 150 megavatios diarios de consumo, que pudiese tener abastecido su mercado, entre comillas, energético, si nosotros somos capaces de construir en la Panamericana 70 granjas de 70 megavatios, y aquí también. En el caso de Mérida, estamos hablando, cada techo de la ciudad puede ser parte de una granja que sea la misma ciudad, pues interconectada. No es un sueño ni es utópico. No es utópico, no es sueño, se está haciendo, hay experiencias en todo el mundo, y por qué no en Mérida lo podemos hacer, siempre y cuando haya la conciencia importante cívica para conectar nuestra cabeza con esa energía que la tenemos encima, y que durante 14 horas al día pues nos irradia. Hoy lo tuvimos, por cierto, bien fuerte. Amaru Briceño, en esta mañana de Buenos Días por la televisora andina de Mérida. Compromisos comerciales, a la vuelta, parte final de esta interesante conversación. La sexta transformación es posible en el municipio Libertador y se viene desarrollando desde la alcaldía que dirige el ingeniero Nelson Álvarez. Buenos días. Parte final de esta interesante conversación con Amaru Briceño. En esta mañana de Buenos Días, estamos ubicados en el corazón del Parque Albarregas, en esta zona centro-sur del parque, exactamente detrás del Ministerio de Ecosocialismo, de Imparque, en una zona que estaba completamente abandonada. Ha comenzado el proceso de recuperación, por eso nos encontramos acá. Hemos caminado por los espacios que ya, por las caminerías donde ya se pueden, están habilitadas para caminar. Hay mosquitos obviamente en este lugar, porque estamos en pleno lugar que ahora se recupera. El Parque Albarregas ha sido interesante, Amaru, antes de tocar el tema final, porque además ha sido un parque de arte. Ha sido un parque de arte, ha sido un parque de formación, ha sido un parque de encuentro de los niños. O sea, ha tenido múltiples funciones, y por eso, más allá de los grandes objetivos del deber ser del parque, hay muchos elementos que se deben destacar de este parque. Claro, bien bueno ese recuerdo, el Museo al Aire Abierto de Arte Latinoamericano, Arte Contemporáneo Latinoamericano, que está aquí, con obras de buenos maestros, grandes maestros que desconocemos, casi todos los merideños lo desconocen, y ahora tenemos que hacer casi un arqueo en la hemeroteca de la universidad buscándolas, cada obra, ¿no? ¿Dónde está? ¿De quién? ¿Cómo llegó aquí además? Ese trabajo se está haciendo sobre todo en el tramo 4, se va a rehabilitar, y hay una idea buena que alguien señalaba estos días. Bueno, convoquemos un concurso pues nacional de arte contemporáneo para que otras obras también pues estén aquí, ¿no? De también noveles artistas. Eso es importante. Y la otra parte, recordamos en los años 80, la gente estudiando acá, los estudiantes de ingeniería, los que estudiamos alguna vez en la Facultad de Humanidades, aquella de la Avenida Universidad, veníamos aquí también a estudiar, y nos encontrábamos con otros estudiantes de otras materias, de otras carreras, pero también con los que jugaban ajedrez acá también. Había unos lugares donde se jugaba ajedrez, y niños y espacios. Eso hay que rescatarlo, Jorge, porque es un espacio para eso, pues, para el deporte. Lo importante es que no se quede en un plan y se quede en un cuento, claro, y se quede en recuerdos, sino que se transforme a una inmensa realidad.
Así es. Y yo creo que los merideños siempre tienen ansia. El merideño es muy extraño, además. Somos muy extraños. Pero yo creo que le damos un justo valor a quienes hacen cosas por la ciudad. Y a veces no importa quién lo haga, lo importante es que alguien lo haga y que alguien genere las transformaciones necesarias para hacer, sobre todo para volver a la Mérida que siempre nosotros recordamos, ¿no? Claro. Bueno, una Mérida cosmopolita, una Mérida de debate, una Mérida de estudio, una Mérida de deporte, una Mérida además de cine, de cultura, cuentacuentos, de teatro de calle. Aquí se hizo todo esto y la idea es que eso vuelva a existir, a aparecer, que las nuevas generaciones que lo recuerdan por los cuentos de los que tenemos más de 50 años. Por los cuentos de nosotros. Sí, claro, se enteren de estas cosas. Pero en la realidad, como usted decía, ese es el objetivo, ¿no?, estratégico de este parque. Y como decía hace un rato, conectarlo para que en algún momento, quizá en 2 años, podamos hacer el maratón de Mérida aquí. 22 kilómetros subiendo y 20 bajando. Está un maratón olímpico que se puede hacer en este lugar. Hay otro elemento que es bien interesante y que tiene que ver con la séptima transformación, con la sexta transformación, y está ligado con el tema energético. La dependencia de las energías fósiles pues siempre genera una alta contaminación, y la alta contaminación, producto de la polución, pues va en contra o va a favor del cambio climático y de la emergencia que ha generado el cambio climático. Hoy día vivimos la emergencia del cambio climático. Lo que pensamos que era mentira, pues ya se ha convertido en una emergencia, ya es una crisis la que se vive con el cambio climático. Sentimos estos días inmensamente calurosos, que no son los días característicos de Mérida, pero sentimos que hay otras regiones del mundo que pueden ser anegadas por el crecimiento, por el aumento de los niveles de las aguas, como consecuencia del deshielo en los polos. Es decir, el mundo está muy complejo por este tema del cambio climático. Se prevé, y usted me lo decía, el uso de las energías alternativas, energías eólicas, energías hidráulicas, energías solares. Eso se va a concebir dentro de un plan bien claro y se va a hacer como una política de Estado para eso. Hay una política de Estado, Jorge, de crear en Mérida la Agencia Merideña de Energía Alternativa. Cuatro ideas que son claves. Bueno, tenemos mucho sol, zona intertropical, cómo utilizar esa energía maravillosa para que esta zona pues tenga electricidad. Algo importantísimo, el hidrógeno. Una parte de Mérida está relacionada con el lago de Maracaibo, con el hidrógeno. Eso también hay suficientes estudios y profesionales en nuestra universidad que conocen de esto para que podamos explorar también el hidrógeno. Estamos hablando de lo eólico, en un cañón como este que tenemos en Mérida. Bueno, ¿cómo no explotar esa energía? Y luego lo que decía, en todas las quebradas, todos los riachuelos, en cada corriente de agua podemos poner una turbina, claro que se puede poner. En un momento en que la tecnología ha crecido tanto, se ha desarrollado tanto, que con pequeños prototipos se puede desarrollar la energía. Y yo creo que se tiene que quitar también el prurito de hacer convenios internacionales con agencias que desarrollan este tipo de proyectos para generar los cambios que se esperan. Claro, por supuesto. ¿Por qué no? La tecnología y la ciencia es universal. Partiendo de ahí, pues lo podemos hacer. 15 universidades hay aquí, se están fundando 2 más, 17. Bueno, ¿cómo no vamos a poder hacer esa conexión con los científicos que hay en cualquier parte del mundo para que aquí en Mérida se pueda generar también conocimiento, pero ese conocimiento aplicado a la cotidianidad de la gente, Jorge, que es lo importante? De manera que no hay utopía en la sexta transformación en el municipio Libertador, sino hay un cúmulo de realidades. Y voluntad, mucha voluntad, claro. Me parece que es bien acertado, pues, esta conversación. ¿Por qué es acertada? Porque, bueno, es un camino hacia la transformación y es lo que nosotros los merideños aspiramos. Solamente deseamos que existan presupuestos para este tipo de desarrollos, que exista capacidad financiera. Nos dice Amaru que hay voluntad política en el gobierno regional, que hay voluntad política en el gobierno municipal, que hay voluntad política en el gobierno nacional, que hay voluntad política en las instituciones que rodean a las 3 instancias, a los 3 momentos de gobierno, y eso es importante para la ciudad e importante para los ciudadanos. Una palabra final, Amaru, en esta mañana de Buenos Días por la televisora andina de Mérida. Bueno, mucha voluntad y conciencia para que esta ciudad, muy pronto sea una ciudad de reverdecer, una ciudad humana, una ciudad bonita, donde pues todo el mundo pueda vivir y convivir de la mejor manera posible.
Qué bueno, muchísimas gracias a Maru Briceño, a ustedes muchísimas gracias por la atención. Feliz resto del día. Televisora Andina de Mérida presentó Buenos Días.